La ciencia del arte de la producción cinematográfica consiste en que si yo tengo un pensamiento, ese pensamiento para mí está única y exclusivamente dentro de la mente y no lo puede visualizar ninguna otra persona. En consecuencia, yo cojo por intermedio de la transcripción que hago de lo que se me ocurrió, lo voy a llevar a la pantalla, como inicialmente en un escrito. Y segundo, del escrito lo voy a pasar directamente al audiovisual. Y el director tiene la magia, el arte, y con una ciencia absolutamente impresionante, está pasando ese hecho a la pantalla para que todo el mundo, no solamente en un país, sino tal vez en 3 continentes o lo que sea, estén viendo lo que ese señor se le ocurrió un día cuando se despertó a las 7 de la mañana. Y entro yo, digo yo, la magia de los trucos y de los efectos se ve. Y luego al lado allá, después de que la abre yo llego y me volteo hacia este lado y digo, es que abrir las puertas y cerrarse, ¿sí me entiendes? Comienzo a comentar eso. Y luego me diciendo, tú te dejas allí y cierras la puerta. Y cuando yo vaya de para allá, tú llegas y la empujas, quita la mano y abre la otra sola. La empujas de para acá, pero sin que te dejes ver, ¿no? Ahora. Y lo mismo aquí, haces lo mismo, mira. Haces esto. Cuando yo tenía 6 años, a mí me llevaron al Teatro Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. Era en ese entonces el Teatro Colombia. Y vi una película que se llamaba El ladrón de Bagdad. Esa película, a pesar de ser filmada en 1928 o 30, algo así, sin embargo era a color, cosa extraordinaria para ese entonces, y también tenía una cantidad de efectos y trucos extraordinarios. ¿Por qué? Porque en esa película se ve una alfombra voladora, se ve un caballo volando, se ve un gigante extraordinariamente fantástico que lleva al protagonista que se llama Sabú en la mano y ahí le hace comer unas salchichas, después se van los dos volando, etc. Entonces yo, como era mi primera película, yo nunca había visto cine, jamás. Entonces, lógico, esa fue mi primera impresión y yo dije, es lindo ver esto que yo no lo veo aquí en la esquina ni aquí en el parque tal, no. Entonces, quiero hacer cine que sea algo que normalmente no se pueda ver en la vida real. Te dije que lo dejaras en el cementerio. Yo ni siquiera intenté sacarlo. Hay elementos que me han conmovido a mí en la vida, situaciones bastante difíciles que he logrado superar, pero que yo quiero que el grueso público de pronto pueda llegar a experimentar eso. Por ejemplo, a mí me daba miedo ver un cadáver dentro de un ataúd rodeado de flores, con sus velas alrededor y toda la cosa, me parecía muy, ahora sí como dicen, muy fúnebre. Entonces yo dije, voy a transmitir ese miedo que yo siento, lo voy a sacar de aquí y lo voy a pasar a la pantalla. Este escenario me parece extraordinario. Entradas de luz, piezas, el susto, la caminada, la niña que se perdió acá, que no encuentra la salida, la situación dramática. Cuando yo llegué de la Ciudad de México había visto digo yo porque nunca participé en la producción de una película, pero yo veía cómo transformaban un cuarto en exteriores, interiores, metían matas, sacaban matas, cambiaban los backing, etcétera, etcétera, y llegué aquí con la idea de hacer cine, mas sin embargo no tenía ni idea qué era una cámara de cine, y después quise hacer yo una cámara de 16 milímetros, pero con una caja de cartón, muy difícil. Más sin embargo, de pronto apareció un amigo con una camarita, una Bolex, que era semi-reflex, y entonces empezamos a hacer pruebas, me gustó la cuestión. Al fin nos conseguimos una cámara de 16 milímetros eléctrica, y dije yo voy a aprender a enhebrarla, voy a aprender cómo es este despelote. Así lo hice. Entonces cogí la cámara y me fui y comenzamos a filmar una película que se llama ¿Qué Mago? En reversible, compramos película reversible y comenzamos a filmarla. Necesitaba que una persona
llegara y volara, se elevara del piso a un segundo piso. Entonces, ¿qué hice? Comencé a pensar, a cranear la forma. Y me di cuenta de que el primer fotograma, la persona está arriba en el segundo piso. En el segundo fotograma va bajando un poquito, va bajando, bajando. Y en el último fotograma, la persona está en el piso. Entonces yo dije, si volteo la tira de los fotogramas al revés, así, me queda el primer fotograma con la persona en el piso. Y cuando la recorra, el señor se va elevando hasta que quede en el segundo piso. Pero me quedaba al revés, me quedaba parado en la cabeza todo el mundo. Entonces dije, no, ese es el principio, eso es lo que voy a hacer. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues simple y llanamente cojo la cámara y la volteo, la paro en la cabeza y filmo exactamente lo mismo. Ese fue el primer efecto que yo hice y lo hice dibujando los fotogramas en la tierra, en un poco de arena, para explicar mi idea. Nadie me la enseñó. Te llegó la hora, Jack Mendelsohn. No se trata de que a uno le enseñen, sino de que uno tenga dentro de la mente la intención y la voluntad de hacerlo. En el laboratorio sí me enseñaron lo que era el procesamiento químico del revelado de las películas y el funcionamiento de una truca. Quedé abismado, me fascinó. Todo lo que yo había inventado no servía para nada porque eso ya existía mucho más tecnificado. ¡Ayúdame! ¡Esto es una planta carnívora! Triángulo de Oro, la primera película colombiana que utiliza efectos especiales, y su director Jairo Pinilla se caracteriza por eso, por hacer películas diferentes a los demás realizadores colombianos. Juzgue usted si son buenas o malas. Guardando las proporciones, Pinilla puede convertirse en el Spielberg colombiano. Pinilla también crea sus monstruos. La última película prácticamente, o película no, sino cuestiones de ensayos y cosas en video, las hice hasta 1994, 93 por ahí, más o menos. Y después me quedé stand-by, etcétera, etcétera, hasta que unos alumnos de la Universidad de los Andes y de la Javeriana me descubrieron en Bogotá y me propusieron la producción de una película muy corta y dije, voy a hacer algo que esté acorde al siglo XXI. Más sin embargo, yo ya estaba preparando mis tijeras, mi cinta pegante, mi cinta magnética perforada, mi tablita con puntillitas para poner las perforaciones y todo lo que yo había inventado para hacer cine, lo estaba preparando para enfrentarme a esa producción. Filmamos en digital y luego me dijeron que hacíamos edición en los estudios de la Universidad de los Andes. Yo nunca había ido a ese estudio, nunca había entrado a un estudio, sinceramente, yo no había entrado a un estudio de esos. Yo esperaba encontrar ya una moviola, la proyección de la película en una sábana, etcétera, etcétera. Y cuando entré, me senté y ellos se sentaron en un computador. Y comencé yo a mirar eso, para mí fue un baldado de agua. Cuando me di cuenta que todo lo que yo estaba tratando de hacer, inventar, crear y realizar para un objetivo de algo, de un efecto, de algo completamente diferente, me doy cuenta que hay un computador con una serie de programas que hacen exactamente lo que yo me saqué un ojo durante todo el tiempo para hacerlo. La soga del ahorcado. Muy interesante. Comienza el misterio. El inicio del siglo XXI para nosotros, y lo digo yo, estamos perdiendo el tiempo miserablemente porque no estamos utilizando esta tecnología tan extraordinaria para que el mundo
perciba y reciba las producciones más grandes que se puedan hacer. No sé, pero ya vi que la tecnología se presta para eso y todo se facilita. Nos vemos en mi próxima película.